Muy buenos días. Formalmente, entonces, estamos dispuestos a comenzar la clase el día de hoy. Es un gusto poderlos tener aquí, ¿verdad? Muchas gracias por conectarse tan tempranito. Vamos a estar hablando un poquito más sobre las homotecias. La semana pasada iniciamos el tema, lo abarcamos casi todo, pero vamos a ver algunos detallitos importantes con respecto a las homotecias. Y también vamos a resolver algunos ejercicios de la guía número 18, que ya lo que viene en la guía 18 es pura práctica, ¿verdad? Entonces por ahí hay algunos ejercicios que tal vez podemos resolver para explicar algunos conceptos. Entonces, repasando un poquito sobre las homotecias, habíamos dicho que era un cambio geométrico en el plano a partir de un punto fijo llamado centro de homotecia o centro, le ponemos O, donde se multiplican las distancias por un factor común llamado razón de homotecia. Entonces, el primer concepto que recordar sobre las homotecias era la K o la razón de homotecia, que era la que me definía qué tipo de transformación iba a suceder. Entonces dice que se trata de una correspondencia entre dos figuras geométricas donde los puntos transformados son llamados puntos homotéticos. Eh, lo que quería mencionar para esta ocasión con respecto a las homotecias, vimos que la semana pasada vimos cómo se construía una homotecia, ¿verdad? A partir de dónde salía la famosa homotecia. Ah, pero hoy vamos a hablar un poquito de lo que sucede entre las dos figuras, entre la imagen y la preimagen, y cómo les afecta la razón de homotecia con respecto a si se hace más grande o si se hace más pequeña. Y un par de conceptos ahí de homotecia. Hay dos tipos de homotecia específicamente que llamamos homotecia directa y homotecia inversa. Entonces vamos a ver qué es eso de las homotecias directas y las homotecias inversas. Aquí en las propiedades de las homotecias dice que una de las principales propiedades de la homotecia es que la razón de homotecia eh, hace que las figuras homotéticas sean semejantes. ¿Ok? Que fue lo último que mencionamos la semana pasada. Cuando se crean dos figuras, una imagen y una preimagen, estas son semejantes. O sea que mantienen una relación de correspondencia, una proporcionalidad entre ellas. Y ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Eh, Entre otras propiedades destacadas se encuentran las siguientes. Y estas propiedades sí es importante que ustedes las dominen o las manejen. La primera, que el centro de homotecia es el único punto doble y este se transforma en sí mismo, es decir, no varía. Esta no es tan importante, pero sí es un dato interesante. El centro de donde se refleja la homotecia, por ejemplo, aquí podemos ver una homotecia, el centro O no se refleja, ¿ok? Simplemente ese permanece, se llama un punto invariante, se mantiene ahí. Las rectas que pasan por el centro se transforman en sí mismas, o sea, son dobles, pero los puntos que las componen no son dobles. Eso, bueno, son las rectas que van desde el centro de la homotecia hasta los puntos homólogos, por ejemplo, hasta A y el que iba a A', ¿verdad? También es un dato interesante. Las rectas que no pasan por el centro se transforman en rectas paralelas. De esta forma, los ángulos de las homotecias se mantienen iguales. De aquí, entonces, podemos sacar que los ángulos en las homotecias permanecen invariantes. Dicho así, si tengo un triángulo, por ejemplo, este que tenía aquí arriba, eh, este, este ángulo B, digamos que mide 60 grados, y su '' B' también va a medir 60 grados. Lo que habla de rectas paralelas es que, por ejemplo, el segmento AB es paralelo con el A'B'. O sea, si yo extiendo esta línea hacia el infinito y esta también, nunca se van a llegar a tocar. Eso hace que los ángulos se mantengan invariantes. Ahora, las distancias entre AB y A'B' sí mantienen una relación de semejanza que luego vamos a ver. Muy bien. Eh, Dice que la imagen de un segmento por una homotecia de centro O y razón K es un segmento paralelo a este y tiene K veces su longitud. Por ejemplo, como se observa en la siguiente imagen,
un segmento AB por homotesia resultará otro segmento A', B', de tal forma que será paralelo y la K será, y entonces aquí viene la explicación. Yo entiendo que entender eso que dice ahí es un poco complicado, pero por eso tenemos la pizarrita aquí. ¿Qué es lo que quiere decir esta, esta característica? Pues vamos a hacer una pequeña homotesia aquí, rápida. Mm, digamos, yo tengo aquí un triangulito. A ese triangulito yo le voy a llamar ABC, ¿verdad? Algo simple. ¿Ok? Luego me voy a definir un punto O. ¿Ok? Este va a ser mi punto O, que va a ser mi punto homotéstico. Y entonces voy a lanzar líneas que pasen. Vamos a hacerlas aquí en verde. Que pasen por cada uno de los puntos de este triángulo. Esto lo hicimos la semana pasada. Ok. Listo. Muy bien. Ahora lo que tocará es definir una razón K. Vamos a decir que yo quiero que ese triángulo ABC se haga más, se haga dos veces más grande. Entonces K va a ser igual a 2. Entonces aquí vamos a reflejar B aquí. Obviamente lo estoy haciendo sin medidas, pero para que se entienda el concepto o a lo que quiero llegar. Vamos a hacer, ok, bueno, aquí tal vez me ayuda un toquecito. Vamos a abrir este puntito aquí. Sé que tal vez las construcciones geométricas pues se complican un poquillo en el sentido de que duramos mucho, pero es lo mejor para poder entender. Muy bien, bueno, ahí tengo la famosa homotesia. Entonces vamos a decir que yo tengo aquí A', tengo por aquí B' y tengo por aquí C'. Entonces, y tengo una razón de homotesia de K igual a 2. ¿Qué fue o qué es lo que quiere decir todo eso que leímos hace un rato con respecto a los lados? Si esta es mi preimagen y esta de aquí es mi imagen y este triángulo de aquí mide, vamos a poner que los lados miden 4, 4 y vamos a decir que este mide 6. ¿Ok? Tengo ese triángulo que mide 4, 4 y 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con los lados del triángulo o de la imagen? Van a mantener la misma proporcionalidad que eh, las distancias para la construcción de la homotesia. ¿Qué significa eso? Bueno, que recordemos que para poder encontrar el punto A', yo medía de O al punto A, ¿correcto? Al punto A, que sería este. Entonces, recordemos que para construir la homotesia yo medía de O al punto A.
eso me daba 10. Estoy dando un valor ahí cualquiera. Entonces yo agarraba 10 y lo multiplicaba por 2 y eso me iba a dar la distancia de O a A'. Entonces yo medía desde O hasta A', hasta el resultado, ¿verdad? Serían 20 y marcaba el punto. Y así con los otros puntos y luego unía puntitos. ¿Correcto? Eso para poder construirla. Ok. Entonces, esa proporción de 2, de K igual a 2, se mantiene en, en los lados. Por ejemplo, quiere decir que si yo agarro la distancia de AC y la multiplico por K, eso va a ser igual a A' C'. Visto con números. AC mide 4. Si yo lo multiplico por K, 4 por 2 es 8. Entonces quiere decir que A'C' mide 8 centímetros. Esa es la famosa proporción que se mantiene. Este lado también va a medir 8 centímetros y de nuevo, si por ejemplo yo digo la distancia de CB la multiplico por K, eso me va a dar igual a C'B'. Ahora con números, CB mide 6 por K que es 2, me va a dar que C'B' es 12. Y entonces ya tendría que la medida de este triángulo grande es 12 centímetros. Ahora, y entonces esto se presta para un montón de cosas. Y ahora yo puedo decir que como hay una razón de proporción, yo puedo decir que, por ejemplo, A'C' dividido entre AC va a ser igual a A'B' dividido entre AB. Y a su vez esto va a ser igual a C'B' dividido entre CB. ¿Qué quiere decir? Bueno, que, por ejemplo, hagámoslo ahora con números. AC' es 8 dividido entre 4, eso va a ser igual al otro lado, que también mide 8 entre 4, y a su vez va a ser igual a 12 dividido entre 6. ¿Y qué me va a dar como resultado todas esas divisiones? 8 dividido entre 4 da 2. 8 dividido entre 4 da 2 y 12 dividido entre 6 da 2. Da como resultado K. ¿Ok? Entonces es una manera de yo darme cuenta cuánto es la razón de semejanza perdón, cuánto es la razón de homotesia de la figura en el caso de un ejercicio donde me dieran los lados y me preguntaran a cuánto fue la razón de semejanza. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo más. Igual ahí, un ejemplito rápido con triángulos que es lo más fácil de dibujar. Entonces por aquí tengo un triángulo. Muy bien. Vamos a dibujar las líneas. Vamos a hacer el punto O aquí. Y vamos a dibujar la homotesia. Notemos que ya esta es una homotesia un poquito diferente. Vamos a hacerla aquí con azul.
Muy bien. Aquí, esto también es una homotecia, solo que a esta le vamos a llamar una homotecia inversa, porque noten que las figuras se invirtieron, valga la redundancia. Eso sucede porque la razón de semejanza, perdón, estoy con la razón de semejanza, la razón de homotecia es negativa. O sea que K es un valor negativo. Yo puedo decir que aquí que K es menos 1,2. ¿Ok? Un valor negativo. Que es otra característica que tienen las homotecias. Cuando las homotecias, la razón K es negativa, entonces la homotecia se invierte. Se ven así una al revés que la otra. Pero los principios y todo es lo mismo. Aquí sería A', aquí tendríamos B' y aquí tendríamos C'. Ok, por ejemplo, entonces, si yo tengo que K es igual a 1,2 y yo les digo que esta medida de acá son 4 centímetros, ¿cuánto medirá A', C'? ¿Cómo hago yo para encontrar la medida de A', C'? Entonces ya vemos que lo que podemos hacer acá es que si a AC yo lo multiplico por K, me va a dar A', C'. Entonces tendríamos que decir que 4 por 1,2 es igual a, la coma, 4, vamos a hacerlo aquí rápido, por 1,2, eso da 4,8. Ojo que estoy tomando en cuenta, no le estoy tomando en cuenta el signo. Ahorita les explico por qué. 4,8 sería la medida en centímetros. Ahora, en geometría no hay valores negativos. Yo no puedo decir que A', C' mide menos 4,8. Eso en geometría no existe. El negativo en la razón de homotecia, lo único que significa es que se trata de una homotecia inversa, nada más. El negativo me indica que la homotecia se giró, que quedó al revés. Pero nada más, porque las medidas de los lados, las medidas de los ángulos, toda distancia se mide de forma positiva. En geometría los valores negativos no existen. Yo no puedo decir que yo tengo una pared que mide menos 5,4 metros. Eso no existe en geometría. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que por ahí ya me adelanté un toquecito, pero vamos a seguir. Los ángulos homotéticos son congruentes, es decir, tienen la misma medida, eso ya se los expliqué. Por otra parte, se tiene que la homotecia varía en función del valor de su razón K. A eso es a lo que vamos, que era lo que estaba explicando hace un rato. Pueden ocurrir los siguientes casos. Y esto, mucho ojo, si pueden hacer una fichita, si pueden hacerlo por separado para tenerlo un poquito más ordenado, sería mejor. ¿Qué sucede con los diferentes valores de K? Ok, si la constante K es igual a 1, todos los puntos son fijos porque se transforman a sí mismos. Así la figura homotética coincide con la original y la transformación se llama la función identidad. Ok, cuando K vale 1, cuando K es igual a 1, la razón de homotecia es 1, se forman dos figuras, pero son exactamente iguales, mantienen el mismo tamaño, las mismas distancias de los lados, no cambian. O sea, serían una transformación. Obviamente la figura puede girar o puede mantenerse en la misma posición, pero no cambia de tamaño, o sea, se mantiene invariante. Ahora, si K es diferente de 1, el único punto fijo será el centro de homotecia, ok. Si la K cambia a otro valor distinto de 1, ya la transformación a, a se va a, ¿cómo se llama? Se va a modificar en tamaño. Ok, eso lo podemos ver ahorita aquí con GeoGebra. Mientras carga el programa, seguimos leyendo. Luego, si K es igual a menos 1, la homotecia se convierte en una simetría central.
O sea, es decir, ocurrirá una rotación alrededor de C en un ángulo de 180, que fue lo que les expliqué hace un rato. Si la razón de homotesia es negativa, la homotesia va a girar, ¿ok? Va a quedar patas arriba, como quien dice, ¿verdad? Ahorita vamos a verlo aquí en GeoGebra todo eso. Si K es mayor que 1, el tamaño de la figura transformada será mayor al de la original. ¿Ok? Cualquier número mayor a 1, 1.1 ya, o 1.2, 3, 4, 5, cualquier número mayor a 1, ya la homotesia se va a hacer más grande. Por el contrario, si K es un número entre 0 y 1, el tamaño de la figura transformada será menor que el de la original. Entonces, si la razón de homotesia es menor a 1, o está entre 0 y 1, la homotesia se va a hacer más pequeña. ¿De acuerdo? Y luego, si K está entre menos 1 y 0, la homotesia o el tamaño de la figura transformada será menor, pero va a estar girada con respecto a la original. Y si K es menor que menos 1, o sea, menos 2, menos 3, menos 4, el tamaño de la figura transformada será mayor, pero estará girada con respecto a la original. Entonces, vamos a ver eso ya en el programita para que vean cómo es, qué es lo que está hablando esta parte. Voy a quitar la cuadrícula, no, la cuadrícula no. Voy a modificarla. A poner solo mayor. Ok. Entonces, yo voy a crear un polígono aquí. Voy a seguir con los triangulitos, que es lo más sencillo. Vamos a hacer un triángulo ahí que se vea un poquito diferente. Muy bien. Ahí tengo perdón, quitar esto de aquí que no me estorbe. Me está estorbando eso. Ok, tengo mi polígono, ¿verdad? Voy a quitarle las etiquetas para que no se... Ok, ahí está. Entonces me voy a definir un punto O. Vamos a definir un punto O. Ok, que ese va a ser mi punto de homotesia. Ok, ahí está. Entonces, ahora voy a dibujar unas rectas para que se pueda ver bien bonita la homotesia, para que ustedes puedan ver qué es exactamente eso de que K sea 1, sea mayor que 1, sea entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir eso? Con esto lo van a poder ver bien. Estilo. Aquí vamos a ponerle rayitos. Muy bien. Vamos a quitar esto de aquí. Ahora me está estorbando a este lado. Ok. Bien. Entonces, yo voy a realizar, vean que aquí en este programa la homotesia está acá, ¿correcto? Voy a realizar una homotesia a esta figura, luego me va a pedir dónde va a ser el centro de homotesia, entonces le voy a decir que va a ser en O, aquí, y ahora me va a pedir K, la razón de homotesia. Entonces vamos a empezar con K igual a 1. Vamos a ponerle que K sea 1. Vean lo que sucede. ¿Lo ven? No pasó nada. No es que no pasó nada. Si vemos vamos a ponerle aquí más tamaño a la letra. Ok, si vemos aquí, ve que ahora dice C', B', A'. Lo que sucedió aquí, muchachos, es que el polígono ABC y el AB, A', B', C' quedan uno encima del otro, porque la razón de homotesia es 1.
Entonces lo que sucede ahí es que no hay modificación de las dos figuras, sino que como tienen la misma medida y tienen la misma distancia de O a los puntos homotésicos, entonces siempre va a quedar la figura encima, ¿ok? Ahora, vamos a echar para atrás un toquecito. Ok, vamos a borrar aquí, más fácil. Borramos estos puntos. Ok, ahí está la figura original. ¿La ven? Ahora voy a volver a hacer lo mismo. Voy a hacer una homotesia a la figura ABC. Vamos a hacer una homotesia a la figura ABC con centro en O. Pero ahora voy a hacer un número más grande que 1. ¿Qué pasa si yo le pongo que K sea 2? ¿Ok? Vamos a dar OK. Y entonces ahí podemos ver que la figura mantiene la misma orientación, pero se hizo dos veces más grande, se hizo el doble de grande. ¿Ok? Eh, vamos a modificar ahora, lo voy a hacer más pequeña. Entonces vamos otra vez acá, voy a borrar la homotesia y voy a volver a hacer otra. Borramos acá. Entonces vamos a hacer una homotesia otra vez al triángulo ABC centrado en O, pero ahora quiero que sea un número entre 0 y 1. Le voy a poner 0,5. ¿Qué sucede cuando se le pone una escala entre 0 y 1? Entonces ahora vemos que la figura, en lugar de hacerse más grande, se hizo más pequeña. ¿De acuerdo? Porque ahora 0,5 es la mitad, entonces ahora la figura es la mitad de la figura original. Esta sigue siendo mi preimagen, pero ahora mi imagen se hizo más pequeña. Y ahora vamos a ver qué pasa si, vamos a ver qué sucede si a mi figura, vamos a ver qué está pasando aquí. No me está dejando borrar. Ok. Ok, vamos a ver qué pasa. No, estoy bateando aquí. Vamos a borrar este punto. Estoy haciendo un montón de puntos. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar aquí. Entonces, ok, ahora sí. Vamos a hacer un poquito más despacio para que podamos ver qué sucede. Vamos a quitar los ejes. Bien, voy a volver a hacer la homotesia al triángulo ABC centrado en O, pero ahora le voy a decir que el factor de la escala va a ser negativo y menor que 1, o sea, menos 2. Vamos a ver qué sucede. Ahí vemos que la homotesia se hizo dos veces más grande, pero se invirtió, o sea, se dio vuelta. Eso es lo que llamamos una homotesia inversa. ¿Ok? Entonces, va a pasar lo mismo. Si pongo un número menor que 1, o sea, los números menores que 1 son menos 2, menos 3, menos 4, todos esos. La homotesia se va a hacer más grande, pero con la diferencia que se invierte. Si pongo un número entre 0 y menos 1, entre menos 1 y 0 sería. La homotesia se va a hacer más pequeña, pero invertida, siempre invertida. Lo que define que la homotesia invierta es el valor negativo de la K. Entonces, eso que acabamos de ver ahí es esto, que es esta lista de cositas que hicimos acá, ¿ok? Por aquello que tomemos eso en cuenta.
Y para terminar, vamos a hablar de los tipos de homotecia, pues ya nada más vamos a leer, pues ya lo discutimos, que son dos. La homotecia también puede ser clasificada en dos tipos en función del valor de su razón K. Tenemos la homotecia directa, que ocurre cuando K es mayor que cero, o sea, positiva. Los puntos homotéticos se encuentran al mismo lado con respecto al centro. El factor de proporcionalidad o razón de semejanza entre las figuras homotéticas directas siempre será positivo. Y tenemos la homotecia inversa, que ocurre si la constante K es negativa o es menor que cero. Los puntos iniciales de su homotecia se ubican en los extremos opuestos con respecto al centro de la homotecia, pero alineados a esta. El centro se encontrará entre las dos figuras. El factor de proporcionalidad o razón de semejanza entre las figuras homotéticas inversas siempre será negativo. Y entonces por aquí tenemos el ejemplo que les comenté. Muy bien. Y con esto terminamos el tema de homotesis. Lo que vamos a hacer ahora es ir a revisar algunos ejercicios de la guía número 18. La guía número 18 es una continuación de la 17. Tiene las mismas habilidades. Pues ahí viene un repasito y bueno, vamos a ver acá. Ya he explicado lo anterior, podemos ver, dice, de acuerdo con la figura adjunta, la transformación geométrica realizada, eso es una homotecia, vemos que la figura se hizo de más grande a más pequeña, y es una homotecia inversa. Bueno, esto es un marque con X bastante simple, ustedes lo van a realizar solitos, ¿verdad? Por aquí tengo un polígono ABCDE al que se le aplica una rotación de 180 grados y ustedes ven cuál de estas cuatro figuras es la que coincide. ¿Ok? Este marque con X está bastante simple, pero aquí sí vamos a hacer estos ejercicios. La imagen del punto A, 4,-2, al realizar una rotación 90 grados y centrada en el origen de coordenadas, corresponde a ok, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacerlo para que vean cómo es que yo, por ejemplo, hago este tipo de ejercicio. Yo siempre, se los, se los he comentado a ustedes, yo soy muy visual. O sea, que a mí me gusta dibujar, a mí me gusta hacer un dibujito, eso me orienta, para mí es más fácil el dibujar para poder entender los ejercicios. Tal vez a alguno de ustedes no les resulte más fácil, sean más intuitivos, pero por lo general cuando uno dibuja, eh, se le es más fácil comprender los ejercicios. ¿Qué es lo que quiero yo que hagan con esto? Dice, la imagen del punto A 4,-2. Entonces voy a ir a buscar al 4,-2, que lo voy a ubicar por acá, 4 y -2, ya esto ustedes lo saben hacer de sobra. Entonces este es el dibujito que yo quiero que ustedes hagan. Aquí tengo 4,-2, ¿ok? Se le realiza una rotación de 90 horario, ¿ok? A favor de las manecillas del reloj, centrado en el origen de coordenadas, o sea que el origen de coordenadas es 0,0. Entonces a esta figura yo la voy a rotar a favor de las manecillas del reloj, o sea, para allá. Y veamos que es un ángulo cuadrantal, son 90 grados. Entonces, lo que sucede con el par ordenado era que cada 90 grados los números se cambiaban. Y ahora no va a ser 4 y 2, ahora va a ser 2 y 4. ¿Ok? Entonces, y como es para allá, como es para esta dirección, entonces yo voy a ubicar el 2 por acá y el 4 como por acá. Entonces este par ordenado quedaría aquí a prima.
Entonces, lo que les decía, va a quedar el 2 de primero y el 4 de segundo. Luego me tocará que ver lo de los ángulos, lo de los signos. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante y este es el tercer cuadrante. Los signos en el tercer cuadrante son la X negativa y la Y negativa. Entonces, aquí va a quedar menos 2 y menos 4. Entonces, ¿cuál es la imagen de A? La respuesta aquí sería, respuesta. La imagen de A, que, perdón, la imagen de A que es 4, menos 2, corresponde a A', que sería menos 2, 4. ¿Okay? Entonces, las rotaciones, que es lo más simple que vamos a hacer, no tiene mucha ciencia. Yo la resuelvo haciendo un dibujito así de simple, salgo del problema. Muy bien. Ok, esta es una rotación, se hace igual, esta es una rotación, se hace igual, y esta sí quería hacerla porque esto no se los he explicado. Vamos a correr esto aquí para abajo, para que vean lo que sucede con la homotesia, es algo interesante. Tengo el ejercicio, vamos a hacer este ejercicio. Dice, la imagen del punto A, 4, menos 2, al aplicarle una homotesia de razón k igual a 3 y centrada en el origen de coordenadas, corresponde a. Vamos a ver qué sucede con las homotesias y los pares ordenados. Lo que sucede, esta es más fácil, no hace falta hacer el dibujo, pero lo voy a hacer para que ustedes se ubiquen. Lo que sucede con las homotesias ya lo vimos, solo que no con pares ordenados, pero es lo mismo. Eso sí, si está centrada en el origen de coordenadas, esto va a pasar si está centrada en el origen de coordenadas la homotesia. Vamos a ubicar 4 y menos 2. Entonces, menos 2. Este sería el punto A. 4 y menos 2. Muy bien. Ahora, al decir que la homotesia está centrada en el origen de coordenadas, estoy diciendo que el punto de homotesia, o sea, O, es el centro. Entonces, lo que sucede acá es que la homotesia se va a reflejar así. Voy a hacerla como con otro color. La homotesia se va a reflejar así. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos qué sucedía con las homotesias. Yo medía del punto de homotesia de O al punto A y luego lo multiplicaba por la razón de homotesia y esa era la distancia de O a el otro punto. Bueno, en este caso voy a hacerlo así. Si yo tengo A, que es el punto original, la preimagen, 4, menos 2, y tengo que K es igual a 3, lo que voy a hacer es desmenuzar el par ordenado. ¿De acuerdo? O sea, voy a separarlo en los valores de X y los valores de Y. Y por separado voy a multiplicar por K. ¿Ok? Por separado vamos a multiplicar por K. O sea, vamos a decir 4 por 3 y menos 2 por 3. Aquí sí vamos a tomar en cuenta los signos. 3 por 4 da 12 y 3 por 2 son 6. Esto es menos 6. Entonces tengo que A' va a ser el par ordenado 12, menos 6.
Y ese entonces yo lo ubico. Bueno, ahora, para que quede proporcional, hay que hacerlo un poquito más largo. Vamos a ver. Digamos que por ahí más o menos. Digamos que por aquí está el 12 y el menos 6. Vamos a ubicarlo. Como les digo, este dibujo no hace falta que lo hagan. Es simplemente para que se ubiquen ahí o se ayuden de forma visual. Porque vean que es bastante tedioso. Vamos a ubicar menos 6 como por ahí. Menos 6. Entonces quiere decir que esto está ahí más o menos ahí. Este sería A', 12, menos 6. Pero ya ven que no hace falta hacer el dibujo. Simplemente agarrar el par ordenado, dividirlo entre los valores de X y Y y multiplicarlo por la K. Y el resultado sería los resultados del par ordenado. Vuelvo a repetir, siempre y cuando esté centrado en el origen. ¿Por qué? Porque si yo tengo el punto A, vamos a hacer otro ejemplo. Tengo el punto A, que voy a decir que es, vamos a hacerlo igual, 4, menos 2. Y yo quiero que O sea 1,2. Y le voy a aplicar una homotesia de K igual a 2. ¿Ok? Ya aquí la situación cambia. Tengo el punto A al que le voy a centrar en 1,2 y realizar una homotesia de K igual a 2. Ya no está centrada en el origen de coordenadas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ver aquí, a ubicarnos con el plano. Vamos a ubicar acá, no lo voy a hacer tan largo ahora. Tengo 4, tengo menos 2. Ok, aquí tengo tengo el punto A, ¿correcto? Que es 4 con 2. 4 menos 2. Ahora, centro en 1,2. 1 y 2. 1 y 2. Tengo el centro acá. ¿Qué va a suceder? Que ahora mi homotesia me va a quedar así. Me va a quedar así. Hacerlo así, una rayita ahí para que se vea una línea segmental. Ya no está centrada en el origen. Entonces aquí, esto le llamamos una transformación combinada, porque yo no puedo agarrar el 4 y el menos 2 y multiplicarla por 2 porque el centro está en otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar todo este conjunto, o sea, el centro y el par 4,2 y trasladarlo hacia el origen de coordenadas. Hacer primero una traslación para que todo me quede saliendo del origen y ahí sí poder aplicar el procedimiento, o sea, hacer la multiplicación para luego devolverme otra vez al punto original que es donde yo quedé. Entonces recordemos que para hacer la traslación, yo lo que necesito es moverme 2 unidades para la izquierda y una unidad hacia la izquierda y 2 unidades hacia abajo. ¿Ok? Eso sería lo primero que tengo que hacer. Y ya el punto O me queda centrado en el origen. Ahora, pero si lo hice con este,
con el punto O, que sería este de acá, tengo que hacerlo con el punto A. Tengo que trasladarme primero una unidad hacia la izquierda, una unidad hacia allá y dos hacia arriba, porque fue el mismo movimiento, perdón, dos hacia abajo, porque fue el mismo movimiento que hice con el centro. ¿Correcto? Entonces, lo que pasa con A, con el punto A, 4, menos 2, es que lo vamos a trasladar con un vector de traslación de menos 1, menos 2. ¿Ok? Ya esto sí lo habíamos hecho la vez pasada. 4 y menos 2, le vamos a hacer menos 1 y menos 2. Entonces queda 4 menos 1 es 3. Y menos 2 es menos 4. Entonces ahora tengo que A' es 3, menos 4. El punto A', 3, menos 4, va a estar acá, ¿verdad? Ya yo lo trasladé, lo moví 1 para acá y 2 para abajo, al igual que el centro. Y ahora la figura me va a quedar centrada en el origen. ¿De acuerdo? La figura me va a quedar centrada en el origen y ya puedo realizar la homotesia como veníamos haciéndola hace un rato. Una vez trasladado, entonces ahora me quedó en, a ver, menos 1 y menos, digamos que A me quedó como por aquí, A', y ya puedo realizar la homotesia. Entonces, primero habría que hacer una traslación, y ahora sí vamos a hacer la homotesia. Entonces, despedazo el par ordenado, 3, menos 4 y multiplico por 2, que era la razón que me estaban pidiendo, ¿verdad? Entonces yo digo 3 por 2 son 6, 4 por 2 son 8. Entonces A', que sería ya la homotesia, es 6,8. Hecha la homotesia, entonces A', quedaría por acá. Y ahora necesito devolver lo que hice. O sea, si me había movido una unidad para allá y dos para abajo, ahora tengo que moverme dos para arriba y una para la derecha, para deshacer lo que hice. Este punto que ya le hice la homotesia, necesito moverme dos para arriba y uno para acá, para que quede aquí, que sería la respuesta. Entonces, por eso es que se llama una transformación compuesta. Entonces, para terminar, tengo que volver al punto A', que sería 6,8, aplicarle una traslación, pero contrario de la otra. Sería 1 en el eje de las X y 2 hacia arriba en el eje de la Y. Entonces vamos otra vez, 6 y 8, el valor de X y el valor de Y, más 1 y más 2. Entonces esto da 7 y esto da 8, 9, 10. Y por fin, A', sería el par ordenado 7,10, que sería la respuesta. Entonces, ese es un procedimiento un poquillo más enredadillo, más complicado. Para poder hacer una homotesia, resumiendo, para poder hacer una homotesia que no está centrada en el origen de coordenadas, lo primero que tengo que hacer es pasar ese centro de homotesia, o sea, el centro O al origen, o sea, llevármelo para el origen. Eso a través de una traslación. O sea, lo moví para allá, lo moví hacia la izquierda una unidad y dos hacia abajo y me quedó acá. Obviamente con el punto que le voy a transformar también tengo que hacer lo mismo. Lo muevo uno para la izquierda y dos para abajo y quedamos acá.
Ok, una vez que ya está centrado en el origen, aplico la homotesia. Multiplico por 2 y el punto quedó aquí, en A''. Ya está la homotesia hecha, pero centrada en el origen y originalmente ella no estaba centrada en el origen. Entonces tendré que llevármelo por acá a hacerle una traslación otra vez, pero devolviéndome al punto donde estaba originalmente. O sea, me tengo que mover uno para allá y dos para arriba. Y quedamos en A'', que es al final el resultado. Eso sería cómo se hace una homotesia en que no está centrada en el origen. Vamos a ver qué hora es, que ya vamos terminando. Ah, la 10 y la 11 son parecidas. Vea que yo no me compliqué aquí mucho. Se lo estoy pidiendo centradas en el origen, centradas en el origen. Esta también va centrada en el origen. Aquí en esta figura del Pikachu, vean que le estoy poniendo que la figurita del Pikachu que está aquí acostadito y chiquitito es la preimagen, o sea, esta es la figura original. Entonces lo que les estoy pidiendo es que escriban en estos espacios cuáles transformaciones sufrió. ¿Cómo se llama la transformación que sufrió esta figura para que quedara así? Para que quedara viendo para arriba, digamos, posición normal. ¿Cómo se llama? Vea que aquí también están las pistas y todo. Luego, ¿qué transformación sufrió para que pasara de chiquitito a grande? ¿Y qué transformación sufrió para que quedara de viendo hacia la izquierda, ahora quedara viendo hacia la derecha? Entonces son tres transformaciones que sufre. La uno, la 2 y la 3, ustedes la ponen aquí. Y la 3 y la 4, que son estos dos ejercicios, son transformaciones compuestas como las que acabo de explicar acá. Entonces, para la próxima lección, quiero ver cuántos de ustedes me hacen correctamente estas dos transformaciones. Solo les puse dos, pero sí, sí me gustaría que intenten hacerla a ver cómo les queda. Con dibujos, busquen hojas cuadriculadas, busquen la técnica o la manera que a ustedes más se les acomode para poder realizarlo de la mejor manera. Entonces, bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. Muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, con otra explicación más de este tema.